Hola, somos Torre Fuerte. A continuación, escucharemos al pastor Arturo Muro con el tema 4 verdades acerca de tu futuro. Que este mensaje sea de bendición para tu vida. Hoy tenemos un día especial. Estamos reconociendo y celebrando hoy a los graduandos de la generación 2023. Después del mensaje de hoy vamos a presentar un video en donde van a aparecer las fotos, los nombres y los grados académicos de los graduandos de la generación 2023. Y después vamos a pedir que cada uno de ellos nos haga el favor de venir aquí al frente para poder aplaudirles y poder orar por cada uno de ellos. Entonces es lo que vamos a hacer el día de hoy. Todos, creo, no solamente los graduandos, pensamos en nuestro futuro. En algunos casos estamos bien preocupados de nuestro futuro. El futuro en el sentido de cultura y sociedad no pinta para cosas buenas, pinta más bien para cosas malas, para días negros. Pero Dios está ahí con nosotros y podemos con cualquier cosa, como ya se ha dicho, porque Dios nos fortalece. Cristo nos fortalece. Y te aseguro que cada uno de los que se están graduando en este año también están pensando en su futuro. Obviamente, diferentes preocupaciones tiene cada etapa académica. Los chiquitos de primaria no están preocupados por cosas muy grandes, pero las cosas por las cuales están preocupados son importantes para ellos. Los padres los reconocemos. Sabemos que no son tan importantes para su futuro lejano, pero en el contexto del niño sí son importantes y le preocupan. ¿Qué le preocupa a los niños de primaria? Bueno, ¿voy a estar en el salón con la maestra que me gusta? ¿Van a estar mis compañeros conmigo o van a estar en otro salón? ¿Van a estar mis amigos? Esas son las preocupaciones de los primarios, no son muy complicadas, pero sí para ellos son importantes. Cuando pasamos ya a secundaria, igualmente están preocupados por la clase, los amigos, pero también algunos de ellos están preocupados, bueno, ¿a dónde voy a ir? O sea, después de primaria, ¿a dónde voy a ir? Por secundaria, ¿a dónde voy a ir? A estudiar bachillerato o prepa. Preparatoria y bachillerato también están preocupados por algunas de las mismas cosas, pero ya sube un poquito la preocupación porque saben que después que termine su etapa preparatoria o bachillerato, tienen que tomar una decisión importante. ¿Voy a trabajar o voy a estudiar? No creemos en ninis aquí en Torre Fuerte. Y si voy a trabajar, bueno, ¿en qué voy a trabajar y en dónde? Y si voy a estudiar, bueno, ¿qué carrera voy a estudiar? ¿En dónde la voy a estudiar? ¿Y cómo vamos a poder costearla? Esas son preocupaciones. Uno de ellos quizás está preocupado por una novia, pero como hemos dicho, no hay novias hasta los 21 años de edad. Después, cuando entran en la etapa universitaria y está a punto de terminar, ya las preocupaciones suben un poquito más, porque ahora están, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Voy a estudiar otro grado académico o voy a salir a trabajar? La mayoría salen a trabajar. Entonces, ¿en dónde voy a trabajar? ¿En dónde puedo conseguir un empleo que me dé lo suficiente para vivir y pensar en un futuro proyecto? Porque ya empiezan a pensar, porque tienen mayor de 21 años de edad, en conocer a un joven o una señorita, empezar un noviazgo y quizás en un futuro cercano o un poquito más lejos, formar un matrimonio y hacer una familia. Pero para eso tienen que trabajar y tienen que tener ingresos para poder sostener el hogar. Entonces las preocupaciones para el futuro van subiendo y los de maestría y doctorado están normalmente ya trabajando, pero también tienen sus preocupaciones acerca del futuro. Pero no solamente los graduados, también nosotros aquí nos preocupamos por nuestro futuro. Entonces, el día de hoy quiero compartir con ustedes, usando como texto, Éxodo el capítulo 13, versículos 17 al 22, 4 verdades acerca del futuro para que tengamos mayor seguridad y confianza para enfrentar nuestro futuro. Dice Éxodo el capítulo 13, versículo 17.
Cuando por fin el faraón dejó salir a los israelitas, Dios no los guió por el camino principal que atraviesa el territorio filisteo, aunque esa era la ruta más corta a la tierra prometida. Dios dijo, si los israelitas llegaran a enfrentar una batalla, podrían cambiar de parecer y regresar a Egipto. Por eso Dios los hizo dar un rodeo por el camino del desierto hacia el Mar Rojo. Así los israelitas salieron de Egipto como un ejército preparado para la batalla. Entonces los israelitas salieron de Sucot y acamparon en Etam al límite del desierto. El Señor iba delante de ellos y los guiaba durante el día mediante una columna de nube y les daba luz durante la noche con una columna de fuego. Esto les permitía viajar tanto de día como de noche. El Señor nunca quitó de su lugar delante de ellos la columna de nube ni la columna de fuego. Los israelitas marchaban hacia un futuro desconocido. Aunque les pesaba la esclavitud en Egipto, eso era algo conocido. Sabían con qué se iban a enfrentar de día a día. Sabían qué dificultades iban a enfrentar. Pero ahora se están lanzando a un futuro completamente desconocido para ellos. Va a ser una nueva experiencia de salir de la esclavitud a la libertad hacia la tierra prometida. Pero no estaban solos. Dios estaba con ellos. A los graduandos de la generación 2023, ustedes no saben a ciencia cierta cuál va a ser su futuro, especialmente los licenciados que están en el proceso de buscar trabajos y pensar en otras cosas. Al terminar esta etapa de sus vidas, iniciar la próxima, quiero que recuerden estas 4 verdades acerca de tu futuro. Y aquí están en pantalla. 1. Dios conoce tu camino. Dios conoce tu futuro. Dios conoce el mejor camino para ti hacia tu destino en el futuro. 3. Dios te va a mostrar, te va a dirigir en ese camino hacia tu futuro que Él tiene preparado para ti. Y número 4, Dios no te va a dejar solo, te va a acompañar en ese viaje a ese futuro desconocido, pero que sí conoce Dios. La primera verdad que debes recordar entonces acerca de tu futuro es que Dios conoce el camino. Puede ser que tú te sientas inseguro, puede ser que tú te sientas ansioso, puede ser que tú estés preocupado acerca de tu futuro, qué camino voy a tomar, pero Dios sí sabe tu futuro, no está ansioso, está seguro. Dios le dijo a los israelitas en el versículo 17, si los israelitas llegaran a enfrentar una batalla, podrían cambiar de parecer y regresar a Egipto. Dios te conoce a ti y por lo tanto conoce el camino para ti. Conocía bien a Israel, su pueblo, que estaba llamando para ir a la tierra prometida, y sabía con qué contaba este pueblo llamado Israel. Y sabía que este pueblo llamado Israel en ese momento no contaba con las habilidades y las confianzas para poder enfrentar las batallas necesarias para poder no solamente ir a la tierra prometida y llegar, sino derrotar a los enemigos y conquistarla. Dios conocía a su pueblo. Dios sabía que si ellos entraban en una batalla en la primera etapa de este viaje al salir de Egipto y de la esclavitud, no solamente serían derrotados porque todavía no tenían habilidades, solamente conocían la esclavitud, no tenían ejército, no tenían armas, no tenían estrategias, no tenían experiencia en la guerra, y sabía muy bien Dios que si enfrentaban una batalla y fracasaban en esa batalla, iban a tener una gran decepción y se iban a desanimar a tal grado que iba a entrar en ellos, como muchas veces durante los 40 años en el desierto, el deseo de regresar a la esclavitud, aunque sabían que era pesada, que era terrible, habían pedido a Dios libertad de la esclavitud, pero era mejor eso que el futuro incierto por haber perdido la batalla. Se hubieran cuestionado, ¿cómo vamos a ir a una tierra prometida y cómo vamos a obtener la batalla si en esta primera ya fallamos? Su fe todavía era débil. Probablemente se hubieran regresado a la tierra que conocían de Egipto.
Para ellos era mejor lo conocido de la esclavitud que lo desconocido de la tierra prometida. Y creo que eso nos pasa a nosotros también. El confort de saber en dónde estamos y el tener que tomar una decisión acerca de un futuro incierto, a ir en un camino que no conocemos, a un lugar que no conocemos, a algo nuevo, nos asusta. Tenemos miedo, tenemos dudas, pero Dios conoce el camino. Ellos todavía no estaban listos, preparados por una batalla de esa magnitud y de tanta importancia. Dios sabía esto, por eso les dio el camino que ellos trazaron. Y ese camino es diferente para cada uno de nosotros porque Dios nos dirige en forma individual. Sí nos dirige en forma corporal como iglesia para que tomemos nosotros decisiones en conjuntos y para que sirvamos juntos para impactar nuestro mundo para Cristo. Pero en el sentido personal, Dios te dirige a ti porque te conoce a ti y sabes lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer, para qué estás listo y para qué no estás listo. Dios sabía esto. Y déjame decirle algo. Dios a veces permite que tengas una batalla sabiendo muy bien que la vas a perder. Porque a veces Dios permite que falles, porque en el fracaso tiene lecciones importantes que tú tienes que aprender para el próximo paso de tu vida. Especialmente nosotros que somos orgullosos, Dios nos tiene que bajar de ser pavos reales a otro nivel, para que confiemos en Él. Para crecer en tu fe, a veces es necesario fallar. Y así sucedió con Israel. Les permitió fallar muchas veces en el desierto. Apenas Israel, cuando salió de Egipto, tenían suficiente fe y fuerzas para dar el paso de salir. Fue un paso de valentía, pero fue hacia lo desconocido. No sabía qué voy a comer en el desierto. No había ahí Walmarts o restaurantes en el desierto. ¿En dónde nos vamos a quedar? No habían hoteles para albergar a tantas personas. Muchas dudas seguramente tuvieron, pero tomaron el paso de fe de salir. Ese fue el primer paso. Y lo único que Dios requiere de nosotros en el camino es que tomemos el primer paso de fe. Que no nos preocupemos de todos los demás, sino del primer paso, porque Él conoce el camino. Así como conoció Dios las debilidades de su pueblo Israel, también conoce nuestras debilidades de cada uno de nosotros. Conoce tus debilidades como conoce tus fortalezas y quiere ayudarte a desarrollar mejores habilidades para combatir tus debilidades y aprovechar tus fortalezas. Él sabe, como dije, qué batallas estás listo para enfrentar y te quiere ayudar en esas batallas. Dios conocía la historia de Israel. Conoció los más de 400 años de esclavitud en Egipto, las debilidades, necesidades, habilidades, y conocía el futuro que Él le había prometido a su pueblo en la tierra prometida. Igual que Dios conoce tu historia. Ayer tuvimos la graduación del proyecto 3.1, que representa para las damas que se graduaron 6 años de estudio en 4 diplomados, un largo tiempo que invirtieron ellos. Y en el programa tuvieron oportunidad, no todas, pero 2 de las damas a dar testimonio. Mónica, ¿estás por aquí, Mónica? Ahora sí estás. Hola, Mónica, un aplauso. Mónica Gordillo y Gabilú, no sé si está. Las 2 dieron su testimonio y me encantó escuchar, porque así conozco yo las vidas. Me encantaría poder escuchar la historia de cada uno de ustedes, pero imagínense tratar de pasar cada uno de ustedes aquí. Y me gozo cuando escucho esos testimonios de la gracia de Dios. Pero yo no conozco cada uno de ellos. Y aún de los que conozco no sé todo la historia. Dios sí sabe la historia completa. Y sabe lo que ustedes necesitan porque conoce el camino. Conoce todo. Así que si tienes dudas y pases por ansiedad acerca de tu futuro, puedes descansar en esta realidad. Dios conoce tu camino. Dios sabe a dónde vas, aunque tú no lo sepas. Para llegar a un destino hoy en día, la mayoría de nosotros usamos una aplicación inteligente que se llama Mapas Google o Google Maps, o la otra que fue creada en Israel, alguien me dijo hoy, que es Waze.
no sé cómo pronunciarles, W-A-Z-E, así se conoce Waze o Waze. Una aplicación que nos da instrucciones específicas de cómo llegar. Las pone en la pantalla para que sigamos el mapa o da instrucciones verbales. Pero seguramente algunos de ustedes recordarán los días cuando no teníamos Google Maps, no había GPS, no había Waze. ¿Qué es lo que teníamos que hacer en aquellos días para poder llegar a nuestro destino? Bueno, yo aprendí rápidamente en Puebla que Puebla está dividida en el centro en 4 sectores y de acuerdo a los números de las calles, uno sabe exactamente si está en sur-poniente, sur-oriente, norte-oriente o norte-poniente. Y rápidamente aprendí eso de Puebla y nunca me perdía. Pero cuando sales fuera del cuadro principal, ahora sí. Hay que ver el mapa. Yo compraba cada año un mapa aquí para cuando yo hiciera visitas pastorales, pudiera saber cómo llegar y si tenía dudas del mapa, llamaba a la persona, oye, ¿me puedes dar en dónde doblar? Sí, en el Oxxo a la izquierda, cuando llegas al Walmart a la derecha, y así, literalmente para poder llegar a algún lugar. Y de vez en cuando nos perdíamos de todos modos. Hoy en día, en la mayoría de los casos, es bien fácil cuando salimos de nuestra casa a un destino. Nos mandan enlace o la famosa ubicación en WhatsApp, ¡pum!, la mandamos ahí a la aplicación y ahí pensamos. Estamos escuchando la música, platicando con el que va a nuestro lado y no estamos pensando mucho en cómo llegar porque estamos seguros de que esa aplicación conoce el camino, mejor que nosotros inclusive. Por tanto, no sufrimos tanto hoy en día, tanta inseguridad y ansiedad de llegar tarde, porque inclusive la aplicación nos dice 35 minutos para poder llegar, tomando en cuenta todas las circunstancias, para salir a un lugar desconocido. Y también nos ahorra de pleitos entre esposo y entre esposa. Recordarán, esposas, cuando su esposo estaba medio perdido en el camino y usted le decía a su esposo, pregunta. Y él decía, no, yo sé llegar. Y a veces era al revés, ¿no? La esposa era la que no quería preguntar. Bueno, pero eso causaba ciertas tensiones porque había la presión de llegar y llegar a tiempo. Y cuando uno se perdía, vamos a suponer que fue el varón orgulloso que no quería admitir que estaba perdido, la esposa en silencio estaba diciendo, te lo dije. Confiamos en Waze y Google Maps para llevarnos en el camino correcto a nuestro destino. ¿Por qué no confiamos en Dios? ¿Por qué no descansamos en Dios, que conoce nuestro camino? Mucho mejor que Waze, mucho mejor que Google Maps. Dios conocía bien el camino al destino desconocido de la tierra prometida, aunque los israelitas nunca habían estado ahí. Y cuando salió el pueblo de Egipto hacia la tierra prometida, ellos deberían de haber confiado en Dios, después de haber mostrado su mano poderosa en las 10 plagas y aún en los primeros pasos al salir de la tierra prometida, cuando los protegió con la columna de fuego del ejército del faraón y después milagrosamente abrió las aguas del mar Rojo para poder cruzar a la tierra prometida. Lo primero que debes recordar entonces acerca de tu futuro es que Dios conoce tu camino. La segunda verdad que debes recordar acerca de tu futuro es que Dios no solamente conoce el camino, sino que Dios conoce el mejor camino. Dice el versículo 17, cuando por fin el faraón dejó salir a los israelitas, Dios no los guió por el camino principal que atraviesa el territorio filisteo, aunque esa era la ruta más corta a la tierra prometida. Por eso Dios los hizo dar un rodeo por el camino del desierto hacia el mar Rojo. Aquí aparece un mapa que es ilustrativo. Muestra el camino corto a la tierra prometida de Egipto, hacia la tierra prometida, unos meses. Para una multitud, para una persona no es tan largo el camino, pero para la multitud que era el pueblo de Dios hubiera tardado unos meses quizás. Y el otro camino hubiera tardado unos años, pero debido a la rebeldía y la falta de fe de Israel, tomó 40 años. Pero aquí en el contexto de Éxodo, estamos hablando que Dios a propósito no los guió por el camino corto, los guió por el camino más largo. ¿Por qué? Los guió por el camino corto
por el camino largo y no por el camino corto. Tú y yo, ¿qué hubiéramos escogido? El corto. Imagínense si tenemos que pagar el coche rentado por meses en vez de una semana. El costo de hoteles, el costo de comida y todo lo que eso implica, ¿no? Estar lejos del trabajo. Obviamente en la ruta más corta sería la más conveniente y apropiada. Pero recuerden, los israelitas estaban dejando atrás la etapa de Egipto, pero todavía estaba dentro de ellos el espíritu de la esclavitud. Y en esta nueva etapa que querían tener para llegar a la tierra prometida, todavía no estaban listos completamente para enfrentar todo lo que significaba e implicaba ir y conquistar la tierra prometida y las batallas que tenían que ganar en el camino. Por lo tanto, Dios los dirige por el camino largo y no por el camino corto, porque en el camino corto había un pueblo que se llama los filisteos. Hoy en día es la Gaza, la franja de Gaza, que separa, es una parte de Israel que está ahí casi al lado de Egipto. Y los filisteos en aquellos días eran guerreros famosos, guerreros experimentados, armas avanzadas para aquellos días, guerreros temibles, y por lo tanto Dios no quería llevarlos a entrar por ahí porque probablemente hubieran perdido, se hubieran desanimado. Por lo tanto les da una ruta más larga porque tenían que aprender algunas lecciones muy necesarias y tenían que adquirir nuevas habilidades para poder conquistar la tierra prometida. La verdad es que cuando termina una etapa, inicia una etapa, y para llegar a la nueva etapa necesitamos usar no un camino cualquiera, sino el mejor camino. Y eso lo conoce Dios. Porque el camino más corto a veces no siempre es el mejor. A veces para nosotros el mejor es el camino más largo, porque Dios tiene lecciones en el camino, como fue en el caso de Israel. Porque realmente el camino no es solamente para llegar a un destino. El camino es para experimentar. El camino es para aprender lecciones importantes, adquirir habilidades que nos prepara para llegar a nuestro destino final. El camino largo en distancia fue el que usó Dios en la vida de Israel para ayudarles eventualmente a conquistar la tierra prometida. Regresando a la ilustración ahí de Google, que lo voy a usar cuatro veces hoy, a Google Maps y de Waze. No sé si les ha pasado a ustedes cuando ponen ahí una dirección que Google Maps o Waze les muestra una manera de llegar a su destino, y ustedes que ya tienen bastante experiencia manejando en la ciudad de Puebla dicen, pero ese no es el camino más corto, me está llevando por el camino más largo. ¿Qué le pasa a esta aplicación? Y me pasó al principio cuando empecé a usarla, digo, está loco esta cosa, no sabe lo que está haciendo. Y fui por el camino corto que yo conocía. ¿Y sabe qué pasó? Me encontré con una construcción. Me encontré con un tráfico horrible. Me toqué con un accidente, y cuando obviamente paré, dije, por eso me estaba mandando por acá. Esas aplicaciones, no sé cómo lo hacen, no es magia, es matemáticas y todo eso. Son alimentadas con información actualizada precisamente para saber qué está pasando en la ruta, para calcular cuánto tiempo y ver el mejor camino. Y a veces el mejor camino no es el más corto, es uno más largo, porque vas a llegar más pronto. Bueno, Dios conoce más que Google Maps. Dios conoce más de Waze. Entonces, si te encuentras ahí, pero yo sé esta debe ser la dirección, y Dios te dice, no es por ahí, déjate en las manos de Dios. Él sabe el mejor camino. La tercera verdad que debes recordar acerca de tu futuro es que Dios te quiere dirigir en ese camino. Éxodo 13, versículo 20 a 21. Entonces los israelitas salieron de Sucot y acamparon en Etam, al límite del desierto. El Señor iba delante de ellos y los guiaba durante el día mediante una columna de nube, y les daba luz durante la noche con una columna de fuego. Esto les permitía viajar de día y de noche. Dios no solamente conocía el camino, Dios no solamente conocía el mejor camino, Dios quería dirigirles en ese camino. En una manera en Israel increíble, una columna de nube de día y una columna de fuego
en la noche. Desde los primeros pasos que tomaron para salir de la esclavitud en Egipto, Dios empezó a guiarle por este medio visual para que supieran. Era mejor que Google y Waze porque lo podían ver a la distancia. Y la columna de nube, la columna de fuego iba avanzando, iba cambiando de dirección y ellos seguían, toda esa multitud. Y cuando paraba, acampaban en el desierto. Tenían la dirección que necesitaban de Dios en el desierto, en donde es fácilmente perderse. Dios no solamente conoce el mejor para tu futuro, conoce bien cómo mostrártelo. Jeremías 29:11 es un versículo que muchos conocemos y hemos usado muchas veces para bendición. Es una promesa preciosa de Dios que dice: yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Y así como Dios conocía esto acerca de Israel, lo conoce acerca de cada uno de ustedes. Es cierto, Dios muestra su voluntad claramente a través de sus escrituras, pero esa voluntad revelada de Dios no cubre todas las circunstancias de la vida, todas las decisiones, nos da principios más bien para tomar decisiones, pero también Dios nos dirige en una forma personal, como también como iglesia, nos dirige en una forma personal y necesitamos escuchar la voz de su dirección, paso a paso. Cuando yo pongo la aplicación de Google Maps o de Waze especialmente, ya me doy cuenta que la voz es de una española. No sé, ¿hay españoles aquí? ¿No? Ok. La primera vez que me dirijo a algún lugar con Waze y me dice la voz de esta dama, toma la bifurcación a la izquierda, tenía que preguntarme a mi esposa, ¿qué es una bifurcación? Una Y. Entonces me di cuenta ahí. Pero cuando yo estoy usando estas aplicaciones, por querer cuidar no tener un accidente, yo no estoy viendo el mapa en la pantalla del coche o el mapa en la pantalla del teléfono inteligente. Podría estar haciendo eso, pero en mi caso yo quiero concentrarme en el tráfico de Puebla, que es bastante pesado, y personas que manejan locamente. Entonces, para evitar baches y accidentes, yo me fijo en el camino y cómo es que la aplicación de WhatsApp o Google me dirige. Por una voz de una dama. Alguien me dijo que se puede cambiar la voz, pero no lo he cambiado. Una voz que te va guiando paso a paso. El mapa te muestra todo el camino desde inicio hasta el final, te dice el tiempo, pero la voz te va dirigiendo paso a paso. A 400 metros dobla a la izquierda. En 800 metros va a venir, dobla a la derecha. Y así, cuando llegas, ahora dobla a la derecha. Paso a paso. Queridos, esa es la forma que Dios nos dirige a nosotros. No nos presenta un mapa completo de nuestra vida desde inicio hasta el final, en donde dice cada paso, esta es la ruta que vas a tomar y aquí vas a llegar y te voy a llamar a mi presencia. Dios no nos da un mapa así, como estas aplicaciones. Dios nos dirige paso a paso. Esa voz interna del Espíritu Santo, usando circunstancias de la vida y la palabra de Dios en nuestra vida, nos va dirigiendo paso a paso. Nos cuesta aceptar eso, porque nos gusta saberlo todo. Yo quiero saber todo el mapa. No, así no es como Dios dirige en nuestras vidas. Paso a paso. No se frustren, tengan paciencia. Si no saben el tercer paso y solamente saben el primer paso. A veces Dios te muestra 2, pero no te muestra 3, 4, como estas aplicaciones lo hacen. Esa es la forma que Dios nos dirige en nuestras vidas. Escucha la voz del Espíritu Santo paso a paso. Pídele a Dios sabiduría y dirección paso a paso. Si es un camino difícil, no te impacientes, no te desesperes, aprenda de Él porque Dios tiene lecciones para ti en esa parte del camino. No pierdas la fe. Si es un camino fácil en ese momento, sin ninguna dificultad, disfrútalo. No hay muchos tiempos en la vida cuando hay un camino muy fácil que puedes disfrutar, pero si Dios te permitió ese oasis en tu vida, descansa en ese oasis. Disfrútalo porque seguramente Dios te está dando un descanso para lo que viene próximamente. No te preocupes todavía por tus próximos pasos. Disfruta este que tienes.
Dios no solamente conoce el camino, Dios no solamente te muestra el camino, Dios no solamente conoce el mejor camino, Dios te va a acompañar siempre en el camino, no te va a abandonar en los tiempos difíciles. Esa es la cuarta verdad que debes de recordar. Versículo 22. El Señor nunca quitó de su lugar delante de ellos la columna de nube ni la columna de fuego. Estuvo siempre presente de lo que yo he estudiado todo el tiempo del Éxodo hasta llegar a la conquista. Estuvo ahí Dios dirigiendo. Nunca los abandonó, ni en las fallas, ni en los éxitos, ni en las batallas, ni en las pruebas. Siempre estuvo con ellos en el camino y cuando acampaba. Se nos dice en la Escritura, si no tenemos tiempo de buscarla, que cuando acampaban, esa columna de nube en el día y esa columna o pilar de fuego en la noche, estaba sobre el lugar santísimo del tabernáculo, en donde habitaba Dios con su pueblo, en donde entraba Moisés para hablar con Dios, saliendo con el reflejo de su gloria. Estaba ahí. Y eso le recordaba al pueblo de Dios de una forma visible: Dios está con nosotros, ahí está. Ahora, todos sabemos que Dios no estaba ahí. Es un símbolo de su presencia gloriosa, pero era necesario ese símbolo para animar, para fortalecer a Israel en ese camino duro del desierto, en esta etapa difícil, en esta transición de la esclavitud de la tierra prometida. Necesitaban saber, ver, contar con la presencia de Dios como nosotros. Pero a veces se nos olvida, porque nosotros vivimos por fe, no por vista. Ellos necesitaban vivir en esos momentos por vista y veían que Dios estaba con ellos. Veían a Dios con ellos cuando Él peleaba con ellos, por ellos, perdón. Dios no los abandonó. En las buenas y en las malas estuvo con ellos, en las fallas, en los errores, en las batallas estuvo con ellos, en las pruebas estuvo con ellos. Y durante todo ese proceso tuvieron que aprender algo que nosotros también tenemos que aprender. Dios no prometió que el camino iba a ser fácil, que el camino no iba a tener pruebas, que en el camino no iba a haber tropiezos, tormentas y aflicciones. A veces hay etapas así en el camino, pero Dios tiene propósito en cada una de ellas. Y Dios promete estar con nosotros en cada una de ellas. Y su gracia será suficiente para nosotros en cada una de ellas. Caminará con nosotros como ese poema que también se puede ver en una foto, con dos huellas en la playa, dos personas caminando. De repente aparecen una y la persona en el poema pregunta: ¿y por qué me abandonaste? No te abandoné. Estabas tan mal, tan cansado, que te cargué en ese momento. Por eso nada más hay una huella. Jesús bien nos dijo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ahora, puede ser que el camino para ti sea corto o sea largo. Puede ser que el camino para ti sea difícil o sea fácil. Solo Dios sabe lo que te espera en el futuro. Pero esto sí puedes saber, que puedes contar con Dios, puedes contar que Él está contigo en el camino. Bien, 4 cosas que debes de recordar para terminar. Dios conoce tu camino. Dios conoce el mejor camino para ti. Dios te muestra el camino a seguir y Dios te acompaña en el camino todo el tiempo. La diferencia principal en cómo enfrentamos nuestro futuro: por un lado, un futuro lleno de miedo, de dudas y preocupaciones, y otro, un futuro con valentía, es nuestra fe en Dios, que es mucho más grande que Google Maps o Waze. Si verdaderamente creemos que Dios está en control y que camina con nosotros hacia ese futuro, podemos tener mayor seguridad y confianza. Escogen fe o lo opuesto. Paciencia, impaciencia. Y en esa fe está el éxito para nuestro futuro. Confiemos en Dios, que sabe nuestro futuro. Bueno, vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, por tu dirección en nuestras vidas. Te damos gracias que tú siempre estás con nosotros. A veces no te sentimos, a veces no vemos, a veces tenemos dudas,
Pero a pesar de todo eso, tú estás ahí. Recuérdanos, Señor, cuando dudamos, cuando empezamos a desmayar. Levántanos, abre nuestros ojos para ver que tú estás ahí con nosotros y no nos vas a dejar. No te vas a olvidar de nosotros. Vas a estar con nosotros en las buenas y en las malas. Especialmente para los graduandos. Sé con ellos y llévalas a ese futuro que tú tienes preparado para ellos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, muchas felicidades a todos los graduandos de la generación 2023. Nuestra admiración por su perseverancia y esfuerzo en este gran logro. Y nuestra gratitud a Dios por las personas que Dios puso alrededor de ti, que te apoyaron y te ayudaron en este camino que se está cumpliendo en una etapa académica en el año 2023. Tus padres, familiares, amistades. Vamos a ponernos de pie y darles un aplauso. Lo merecen. Un aplauso a todos. Felicidades a cada uno de ustedes y sus familias. Y así parados vamos a orar por ellos. Padre, estamos orgullosos de cada uno de los graduandos de la generación 2023, reconociendo, Señor, el esfuerzo que hicieron ellos y sus familiares para este logro, dándote gracias por cada uno de ellos. Pero ahora poniendo sus vidas, su futuro, como hemos hablado, en tus manos, para que los acompañes en cada etapa, para que estés caminando con ellos, para que estés dirigiendo paso a paso, de tal manera que tengan una entrada preciosa a la tierra prometida que tú tienes preparado para cada uno de ellos, sea aquí en Puebla o en otro lugar de este mundo. Gracias otra vez por ellos. Los bendecimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¡Felicidades! Gracias por escuchar este mensaje de la Palabra de Dios. Para más información acerca de Torre, llámanos al 2222 25 30 26 o escríbenos al correo info@torrefuerteib.org. Visita nuestra página web www.torrefuerteib.org. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes: Facebook, IB Torre Fuerte, Instagram, Twitter y Telegram, Torre Fuerte IB. Dios te bendiga.